Esta es del tipo troclear, es una trocleartrosis y nos va a ayudar a realizar movimientos de flexión y extensión. La radiocubital proximal es la que está comprendida entre el hueso del radio y el hueso del cúbito, y este es de tipo trocoide, y la húmero radial, comprendida entre el húmero y el radio, es una condilla. La del radio cubital proximal nos va a ayudar a realizar movimientos de pronación y supinación, y la húmero radial es una articulación que nos va a permitir un movimiento de circunducción, en donde los 4 anteriores, o sea, extensión, flexión, supinación y pronación, la va a poder realizar esta articulación. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Okay. Primero vamos a ver las superficies articulares. El libro nos va mencionando las superficies articulares, empezando por el húmero, luego por el radio y por último por el cúbito. Entonces, el húmero, ya les había dicho que lo que comprende esta superficie articular, vamos a tomar en cuenta la extremidad inferior del húmero. ¿Sí? Entonces acá, el húmero. El húmero, pues lo que es su parte inferior, está aplanado delante atrás y comprende en su parte interna la tróclea humeral. Disculpen que les pregunte, ¿esto de arriba les aparece en ¿verdad? No. En la parte interna va a presentar la tróclea humeral y por fuera el cóndilo. Aquí en la imagen está señalado como capítulo humeral, pero pues, según lo que yo investigué, es un sinónimo, o sea, el cóndilo sigue siendo... ¿Sí ven mi cursor? Sí, en cerca de la fosa radial, ¿no? Sí, sí se ve. Sí, el capítulo. Ok, bueno, por fuera... Ok, gracias. Por fuera va a estar el cóndilo, así es, y entre el cóndilo y la tróclea va a estar el canal cóndilo-troclear. Aquí está como surco capítulo troclear, pues porque aquí está denominado capítulo, y pues aquí está la tróclea, ¿verdad? Aquí en la imagen, pues, se ve, esta es la imagen que viene en el libro de Quirós. Aquí también vemos que se le menciona como un surco cóndilo-troclear, que está, que aquí se puede ver a lo mejor un poco más, vaya, de manera más expresada lo que es este surco. Aquí está el cóndilo vemos que tiene una forma esférica y por encima de él, por encima de este capítulo humeral, de este cóndilo, va a existir una foseta que aquí en la imagen está señalada como fosa radial, pero en el libro lo menciona como fosa supracondilea. En esta fosa es donde se va a alojar la extremidad superior del radio al momento en que se haga un movimiento de flexión. En la tróclea, por delante y encima, esa es la fosa radial. Déjenme ver nada más si tengo, creo que aquí tengo una, sí. Lo que es la tróclea, que está aquí, por delante y por encima va a presentar la fosa coronoidea. Aquí durante la flexión es donde se va a alojar la apófisis coronoides del cúbito, que está acá. Y por detrás y arriba, o sea, en una visión posterior, vamos a ver lo que es la fosa olecraniana, aquí como fosa del olecrano. Aquí en esta fosa olecraniana es durante la extensión de, pues del brazo, se va a alojar el olecrano del cúbito. ¿Sí? El antebrazo es del antebrazo sobre el brazo. Ah, del antebrazo. Del antebrazo sobre el brazo, así es, disculpe, sí. La extensión del antebrazo sobre el brazo. Aquí lo que es el canal condilotroclear, pues está comprendido en 2 planos inclinados que van a corresponder por fuera a la parte interna del cóndilo y por dentro a el reborde externo de la tróclea. Y lo que es el cóndilo, este esférico, se va a articular con la fosita articular de la cabeza del radio. Eso lo vamos a ver en un momento. La superficie articular del radio pues va a comprender lo que es la extremidad superior o la cabeza del radio, que está aquí, también la podemos ver de este lado. Pues esta es la misma que nada más vista pues desde un punto más superior. Aquí está lo que es la cabeza del radio. Va a estar rodeado del ligamento anular del radio.
Es importante y tiene algo que ver con una de las lesiones que vamos a ver más adelante. ¿Dónde está mi cursor? Acá. Lo que es la circunferencia articular de la cabeza del radio se va a articular con la escotadura radial o la cavidad sigmoidea menor. Aquí, doctor, tengo una duda porque en lo que estaba investigando me salía esto de la escotadura radial y la escotadura troclear. Y cuando yo las buscaba me aparecían como cavidad sigmoidea menor y mayor. No sé. Sí, esta es la pequeña cavidad Sí, son. sigmoidea del cúbito. ¿Sí? Ajá. O sea, viene Ok. siendo esta que está aquí. ¿Sí? Pequeña cavidad sigmoidea del cúbito. Ah, ok. Porque esta es la grande, la cara anterior del olecrano y la superior de la apófisis coronoides. Esta es lo que es la gran cavidad sigmoidea del cúbito. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, Y lo de esta es la escotadura pequeña. troclear y radial son sinónimos, porque si ve que en la imagen, pues, o sea, los puntos donde usted lo dibujó, pues son señalados como escotadura troclear. Sí. Ok. La escotadura es esta. No, a ver. La gran cavidad sigmoidea se constituye por la cara anterior de lo que viene siendo el olecrano y la cara superior de la apófisis coronoides, ¿sí? O sea, toda esta es la cavidad sigmoidea mayor. Esta escotadura que llaman es una cresta que hay en medio, ¿sí? Y que corresponde aquí más o menos, y que es la que se va, Ah, ¿sí? Si me regresa sí, una sí. imagen, Ah, por favor. ¿esa? Sí, aquí está, mire, está la apófisis coronoides, aquí está la línea, y es la que va a entrar aquí, ¿sí? En el Sí, ok, movimiento ok. de flexión del antebrazo sobre el brazo, aquí se va a meter, ¿sí? En esta garganta, Ok. ¿sí? Sí, doctor. Ok, ok. Gracias. Es por aclararme la duda. Bueno, más acerca del radio. Bueno, lo que es la cúpula del radio, que es la concavidad que vemos. Bueno, esta concavidad del radio se va a articular con... Perdón, es que estoy con esta todavía. No, la cavidad que vemos aquí, que la cúpula del radio se le conoce como fosita articular, que aquí está señalada. Esta va a estar rodeada por un borde liso, poco saliente y más ancho en la porción interna de la externa. Y pues eso es la superficie articular del radio respecto a esta articulación. Y luego sigue la del cúbito. La del cúbito comprende lo que es la cavidad sigmoidea mayor, que ya lo explicó el doctor. Y esta está formada por dos escotaduras y dos apófisis. Es lo que veníamos diciendo de lo de la escotadura troclear y la escotadura radial. Y las dos apófisis que van a comprender el cúbito, pues es la apófisis del olecranon y la apófisis del húmero. Aquí tengo y la apófisis del húmero. Sí. No, la apófisis coronoides, perdón. Esta y esta van a ser las dos apófisis y las dos escotaduras que van a formar el cúbito, y lo que es la cavidad sigmoidea mayor, pues como lo había mencionado el doctor, va a estar comprendida por la cara superior de la apófisis coronoides y la cara anterior del olecranon. Luego tenemos lo que son los medios de unión. Aquí los medios de unión van a estar constituidos por una cápsula articular y 4 ligamentos de refuerzo. Primero vamos a ver lo que es la cápsula articular. Aquí la tenemos de una vista anterior y una vista posterior. Pero acá tengo otra foto. La cápsula articular pues es común en lo que es la articulación del codo y es común también a la radiocubital superior. Entonces, esta cápsula articular tiene dos inserciones, una humeral y una antebraquial. Pues la humeral
va a estar por encima de lo que son las fosas coroneas y olecranianas, que bueno, es la misma imagen que tenía anteriormente. Y las antebraquiales van a estar debajo de la cabeza próxima del radio y el cúbito, y van a estar superior a lo que es el olecrano. Lo que es esta cápsula articular va a estar insertada pues en una, el libro la divide esas inserciones en su parte superior y en su parte inferior. Si se dan cuenta aquí, pues está rodeando estas las tres articulaciones que vimos al inicio. Entonces primero comprende y nos habla de esta parte superior, de esta parte, y luego el libro nos habla de la parte inferior, que es aquí. Entonces, en lo que es su parte superior, se va a insertar por dentro en el ángulo que va a formar el borde interno de la tróclea con la epitróclea. La epitróclea está... déjame ver, tengo una imagen, o sea, una lista, pero déjame ver, tengo una imagen donde la tengo señalada. No sé qué me... Bueno, no sé si no tengo, pero pues ahí está. Bueno, la epitróclea, pues está encima de la tróclea. O sea, la epitróclea, también doctor, cuando estaba investigando, pues aquí lo menciona como epicóndilo medial, pero no sé si es otra porción, porque, o sea, tróclea, cuando yo lo leí, epitróclea encima de la tróclea, pero encima de la tróclea está la fosa coronaria, y al lado está lo del epicóndilo. Sí. A ver, es que tenemos lo que es la tróclea, ¿sí? Mire, ¿Sí? esta es una vista anterior. Ujú. Quirós nos dice que este es el cóndilo y esta es la tróclea, ¿sí? Ujú. Esta es la epitróclea y este es el epicóndilo. En Moore nos habla de que la epitróclea viene siendo el epicóndilo medial o interno. Ok. Y el epicóndilo lateral es el externo, que vendría a ser el epicóndilo externo que maneja Quirós, ¿sí? Entonces, Ok. el epicóndilo externo, aquí Ajá. está, es el epicóndilo lateral según Moore y otros Sí, autores. ok. Y la epitróclea, que es la interna en Quirós, le llaman epicóndilo medial otros autores, entre ellos Moore, ¿sí? Y Netter Ok. en la imagen. ¿Sí? Pero estos Ah, son, ok, sí, sí. esta es la tróclea, este es el epicóndilo, este es el epicóndilo y esta sería la epitróclea. Perfecto. Gracias, doctor. Ok. Entonces, pues, la cápsula articular se va a articular. Déjeme aprovecho aquí, déjeme Ah, aprovecho, porque sí. entonces Sí, nos dice que entre la epitróclea, que es esta, ¿sí? Y ujú. el olecrano, que es este, existe un canal, un surco, que le llaman epitrócleo olecraniano, ¿sí? O sea, Ok. va entre estos Ujú. dos, aquí, y por aquí pasa el nervio cubital, ¿sí? Ok. Ya me cuenta. Ok. Bueno, vamos a ver esto de la cápsula articular. Pues la verdad es que es una parte del capítulo muy corta. Vemos que la cápsula articular se inserta dentro del ángulo que forma lo que es el borde interno de la tróclea con la epitróclea, que ya sabemos que es esta. Por delante se va a suscribir, bueno, se va a suscribir, va a empezar por arriba y a los lados de las posetas coronoidea y supracoronoidea, que es esta. Luego por fuera va a seguir un surco que va a separar a lo que es el cóndilo del epicóndilo externo o lateral, y por detrás va a estar superior a la fosa del olecrano. Y, Luego, por su parte inferior... sí, o sea, ok. este empieza de aquí
Y entonces se va, la cápsula se inserta aquí, se inserta acá. Esa es por la parte anterior. Y luego sigue en la parte posterior, bordea la fosa olecraniana y luego ya termina nuevamente en el epicóndilo lateral. Ahorita nos... Y en la parte inferior, pues empieza donde está el pico de la apófisis coronoides, va y bordea la cabeza del radio por la parte posterior, igual, y luego viene acá, viene aquí, bordea y se inserta en esta parte. Y entonces la cápsula fibrosa viene estando más o menos así. Ahorita hay una imagen que usted tiene por ahí que vi, donde está la inserción de la cápsula fibrosa. ¿Esta? Esa, ¿sí? De hecho, ahí están los límites, lo que estábamos platicando, ¿sí? Sí. Donde está insertada. Ahí está. De acuerdo. Entonces, pues, eso es la cápsula articular en su parte exterior y anterior, superior e inferior. No, digamos. Ahí está, se ve más claro. Así en esta imagen se ve mucho mejor. Este es más, o sea, este es más para ver los límites, pero aquí se ve ya mejor comprendida con los ligamentos de refuerzo. Vamos a ver. También en algunos libros al cúbito le van a encontrar como hueso ulnar, ¿sí? Al cúbito, así lo van a llamar, hueso ulnar. ¿Continuamos? Sí, por favor. Okay. Luego tenemos los ligamentos de refuerzo. Como les había dicho, tenemos 4 ligamentos de refuerzo, uno anterior y posterior, y un lateral externo y un lateral interno. Primero vamos a ver lo que es el anterior y el posterior. El anterior, pues, es muy delgado y las fibras de este ligamento van a formar 2 haces oblicuos internos e externos. Este ligamento se va a insertar por encima de la foseta coronoide y supracondilea y en su cara anterior con la epitropia y en su parte externa con el cóndilo. Y el posterior es mucho más delgado que el ligamento anterior y va a estar formado por fibras transversas que van a ir por, aquí está, por estas fibras transversas, lo que es, les había dicho, que las fibras transversas van a ir de un borde a otro de lo que es la fosa olecraniana y estas van a formar los fascículos húmero-humerales, que son estos que vienen señalando aquí la imagen. Entonces van de un borde a otro de lo que es la fosa del olecrano. Y luego tenemos que este ligamento posterior también va a tener fibras oblicuas inferiores y estas van a formar lo que son los fascículos húmero-olecranianos. Estos fascículos húmero-olecranianos van a pasar del borde de la fosa, ¿sí?, al olecrano, así como lo dijo aquí el doctor. De aquí, en el ligamento anterior, les había dicho que se va a insertar por encima de lo que son las facetas coronoidea y supracondilea. Aquí ya están los ligamentos de por medio, pero pues ya vimos la parte del hueso como tal, del radio del cúbito y del húmero, entonces pues ya se pueden ubicar que las fibras internas están aquí. Bueno, ya señala el doctor, las fibras externas del ligamento anterior están aquí y los haces que forma también. Okay. Luego tenemos los ligamentos de refuerzo lateral interno y externo. Estos dos, ambos van a estar constituidos por 3 haces. El ligamento externo, que es este de aquí abajo,
va a estar comprendido, les había dicho que tiene 3 haces. Primero vamos a ver el haz anterior del ligamento externo. Este va a estar arriba, ¿sí?, en la parte inferior de lo que es el epicóndilo. Se va a ensanchar y esas fibras se van a fijar por delante de lo que es la cavidad sigmoidea, la pequeña cavidad sigmoidea. Luego, lo que es el haz medio, que es este, pues el libro menciona que tiene forma de cinta, que es todo esto, y va a estar arriba por la parte inferior del epicóndilo y por abajo en la parte posterior de lo que es la cavidad sigmoidea menor. Y lo que es el haz posterior, que es este, pues tiene una forma, lo menciona el libro, que tiene una forma cuadrangular que va a estar arriba en la parte posterior del epicóndilo y por abajo en el borde externo del olecrano que está de aquí. Entonces tenemos ligamento lateral externo, el haz anterior, el haz medio y el haz posterior. Luego, lo que es el ligamento lateral interno de la articulación del codo. Okay. El interno, pues también va a tener un haz anterior que está aquí, es haz anterior del ligamento lateral interno, que nos viene señalando que es este. No, acá arriba. Este. Este se va a extender desde lo que es la epitrofia que lo vemos aquí hasta la parte interna de la apófisis coronoidea, o la apófisis coronoides. Lo que es el haz, no, ese es el medio, perdón, el que les dije es el medio, desde la epitrofia hasta la parte interna de la apófisis, perdón, es que me confundo porque también lo que es el haz anterior se va a extender de la epitrofia, pero esta va a llegar a lo que es la parte anterointerna de la apófisis coronoides. Y lo que es el haz posterior del ligamento lateral, o también conocido como ligamento de Bardinet, está aquí atrás y pues está en la parte inferior de lo que es la epitrofia, aquí abajo, desde donde sus fibras se van a abrir como si tuvieran forma de abanico y se van a insertar en lo que es el borde interno del olecrano que está acá. También el libro menciona los ligamentos de Cooper, que son otras fibras que van desde la base del olecrano hasta la base de la apófisis. Y estos, pues este ligamento lo que va a hacer es que va a cubrir la parte, lo que es la base del haz posterior. Como aquí vemos, el haz posterior está aquí y el ligamento de Cooper lo cubre por encima. ¿Sí? ¿Sí? ¿Algo que se me haya pasado, doctor? No, bien. Ok. Luego, antes de ver las relaciones, pues voy a hablar un poco acerca de la sinovía. La verdad es que no lo puse en las diapositivas, pero pues lo menciona el libro antes de entrar en lo que son las relaciones. A ver, si me regresa unas imágenes, yo le digo dónde podemos verla bien, por favor. Claro, doctor. La sinovía debe estar... ¿qué imagen está? Aquí. ¿Sí? Sí, Mire, esta es la articulación y esta es la inserción de la cápsula fibrosa. ¿Sí? Esto que se ve aquí en el contorno. Sí lo observan, ¿verdad? Esto con mi cursor. ¿Sí lo están viendo? A ver. ¿Esta? ¿Sí lo ven? No, no se ve. ¿No? Sí, ahora ya el rojo. Ya. Sí, ya. Bueno, esta es la cápsula fibrosa. Aquí está incidida, le quitaron este pedacito y podemos ver, ¿sí?, la superficie articular del húmero, que sería el cóndilo, la tróclea, lo que es la cabeza del radio y lo que es la superficie del cúbito, ¿sí? Bien, la sinovial aquí lo único que hace es que está recubriendo la cara interna de la cápsula, ¿sí?
Todo esto pasa y está sobre la superficie y luego cubre esta parte y luego se cubre y va y recubre todas las superficies articulares, ¿sí? Entonces aquí esta sinovial, que es una membrana, que es un medio de unión, aquí va a producir lo que es el líquido de la sinovia, ¿sí? Que sirve para lubricar la articulación. También es un medio de unión, la sinovial también es un medio de unión, ¿sí? ¿Quedó claro? Ok, entonces ahora sí regrese a donde va usted. Ok, vamos a ver las relaciones de la cara anterior, posterior de este antebrazo. Aquí en esta imagen le puse algunos músculos, los que son más principales para los movimientos de flexor y extensor, pero pues son más, comprende más músculos que solo estos de las imágenes, que son los que tengo acá. La cara anterior, pues por su parte media, va a estar relacionado con lo que es el braquial anterior y el bíceps braquial. Por su parte interna va a estar relacionado con el flexor común superficial de los dedos, el pronador redondo y los dos palmares. Y por su parte externa con el supinador corto, el primer y el segundo radial externo y el supinador largo. Todos estos músculos van a converger hacia abajo y van a formar un ángulo. Y en el lado interno de ese ángulo, donde se van a empezar a converger, donde se van a converger todos los músculos, va a comprender un surco en donde van a pasar la arteria humeral y sus venas y el nervio mediano. Y aquí en la cara posterior, en la parte media va a estar relacionado con lo que es el tríceps, en la parte externa con el extensor común de los dedos, con el cubital posterior, el extensor del meñique y el músculo anconio, y la parte interna con los dos haces donde se origina el cubital anterior. De estos músculos que comprenden la cara posterior es donde va a pasar lo que nos había dicho el doctor al inicio, lo del canal epitrofio olecraniano, donde pasa el nervio cubital. Permítame un momento. Bien. Ay, disculpe, es que tengo un bebé en mi casa. Sí, no. Bueno, nada más, permítame un momento. Sí, nada más aquí ver lo que los músculos anteriores son flexores y los músculos posteriores son extensores, ¿sí? Así es. Que no se le olvide. Ok. Entonces, anteriores flexores, posteriores extensores, y pues aquí también en la imagen lo tenemos dividido como principales y pues secundarios. Sí, Y aquí menciona lo del músculo abdomen. Estos músculos vienen a ser lo que llamamos los ligamentos activos. Los otros que nos mencionó son ligamentos pasivos, ¿sí? Estos son activos porque se mueven. Estos músculos pues se mueven, tienen movimiento y por eso se les denomina activos. Bien, ¿algo más? No, creo que, me parece que relaciona nada más con esas imágenes. Ajá. Movimientos, ¿qué movimientos? Sí. Perdón. Ok, los movimientos. De movimientos, le puse nada más imágenes pues porque yo se lo voy a explicar. Pues aquí ya vimos que no, dije yo, reproducir no. Ahí está. Tenemos que estas articulaciones nos van a permitir hacer movimientos de extensión, de flexión, de supinación y de pronación, como había dicho al inicio. Entonces, lo que es la articulación húmero-cubital nos va a ayudar a los movimientos de flexión y extensión. La radiocubital nos va a ayudar a movimientos de pronación y supinación, como estamos viendo de este lado.
Y lo que es la húmero radial, pues va a comprender estos 4 movimientos. Estos 2 GIFs que les estoy señalando con mi cursor, pues es lo mismo, es la flexión y la extensión del antebrazo respecto con el brazo, y la supinación y la pronación, pues son estos dos. Aquí vemos de una manera más clara que en que se forma lo que es una X. Déjenme ver que acá lo tenía. Sí. ¿Sí? Sí, acá se va a formar una X, pues esto lo menciona también en el libro de Quirós, donde se sobreponen para poder hacer este movimiento. Los movimientos de extensión, pues los músculos que comprenden son el tríceps, el braquial y el anconio, y de la flexión va a ser lo que es la acción del bíceps, del braquial anterior, y secundariamente va a estar por la acción del supinador largo y los músculos epitrocleares. Bueno, esos son los movimientos que van a comprender estas articulaciones. Ok. Luego, el libro nos menciona las articulaciones radiocubitales. Estas articulaciones radiocubitales van a estar divididas en superior e inferior. Primero vamos a ver la articulación radiocubital superior. En la articulación radiocubital superior, como superficie articular, pues vamos a tener, como su nombre lo dice, radiocubital, vamos a tener la superficie articular del radio y la del cúbito. Aquí en el radio se va a presentar una superficie cilíndrica, lisa y cubierta de cartílago, y en el cúbito, en la parte externa de la apófisis coronoides, es donde se va a llevar la cavidad sigmoidea menor. Esta cavidad sigmoidea menor va a constituir un segmento cilíndrico en donde se va a alojar la cabeza del radio. En sus ligamentos anulares, pues este ligamento se va a insertar de manera anterior en el borde de la cavidad sigmoidea menor, y en su borde posterior, en el borde posterior de esta misma, ¿sí? Entonces, su extremidad anterior se inserta en el borde anterior de la cavidad sigmoidea menor, y su borde posterior, pues se va a insertar, su extremidad posterior se va a insertar en el borde posterior de la cavidad sigmoidea menor. Aquí su cara profunda va a estar cubierta de cartílago hialino. Este cartílago, según lo que yo investigué, es que lo que comprende este cartílago ayuda primero funciona como sostén de estructuras y le da elasticidad y reducción de fricción a lo que son las articulaciones. O sea que cuando hay impactos, lo que es este cartílago intenta absorber esos impactos, y cuando se hacen, cuando las articulaciones empiezan a deslizarse, este cartílago va a impedir que se friccione demasiado para que no se dañen estas articulaciones. ¿Qué más? Los medios de unión, aquí pues el radio vemos que según el cúbito, acá están las imágenes, aquí el radio vemos que está en el ligamento, está relacionado con el ligamento cuadrado de Denise. Sus medios de unión, pues aquí se va a unir, más bien se va a insertar por su borde interno en lo que es el reborde de la cavidad sigmoidea menor, que está aquí señalada, y por la parte externa se va a insertar en la parte interna del cuello del radio. Su sinovial, pues, es dependiente de la sinovial del codo y va a estar relacionado con los músculos epicóndilos, y va a estar cubierto por el supinador corto. Aquí está, pues esto, aquí está la articulación radiocubital superior, y entonces la sinovial que tiene es una prolongación de la sinovial de la del codo, ¿sí? Aquí lo que podemos observar del ligamento anular es se inserta en esta parte, la pequeña, y luego aquí lo cortaron, pero si lo unimos, realmente lo que hace es darle la vuelta aquí, y va y se inserta en la parte posterior de la pequeña cavidad sigmoidea. Esto le forma un anillo, por eso le llaman ligamento anular, ¿sí? Que hace los movimientos de pronación, ¿sí? Cuando el radio se antepone al cúbito,
en el movimiento de pronación. Ustedes ven aquí que se forma esa X que nos mencionó usted, ¿sí? Sí. Y aquí está en el movimiento de pronación. Muy bien. Bueno. Luego sigue la articulación radiocubital inferior. Aquí pues también el libro va mencionando por secciones sus superficies articulares, sus medios de unión, su sinovial. Entonces, las superficies articulares pues también van a comprender lo que es el radio del cúbito. El radio va a presentar una superficie cóncava en su sentido antero-posterior y va a estar plano en su sentido vertical, y el cúbito aquí va a presentar dos superficies articulares. La primera, la superior, que es de una forma semicilíndrica, de adelante a atrás, y también va a ser plana verticalmente. Y la segunda, o la inferior, que va a ser casi plana y va a estar vuelta hacia abajo en la parte inferior. Estas dos articulaciones van a estar cubiertas de cartílago y van a estar separadas por una cresta. Luego aquí tenemos lo de los medios de unión. Los medios de unión van a poseer una cápsula fibrosa en donde se va a insertar por fuera el reborde de la cavidad sigmoidea del radio y por dentro el borde superior de la faceta articular del cúbito. Y la sinovial, pues este también posee una sola sinovial con el ligamento triangular. Aquí tenemos, la verdad es que estas fotos, bueno, estas imágenes más bien las saqué del libro de Quirós, que son las que vendían comprendidas en este capítulo. Y aquí está lo que es la corte de la articulación radiocubital inferior. Y aquí está señalado el ligamento triangular. Este ligamento triangular se va a insertar por su base en el reborde inferior de la cavidad sigmoidea menor y por su vértice en la ranura que va a separar lo que es la apófisis estiloides de la cabeza del cúbito, y su borde antero-posterior, o sea, bueno, sus bordes anteriores y posteriores se confunden con la cápsula articular que vemos, bueno, que no la vemos aquí, pero pues ya vimos que va a rodear estas articulaciones. Entonces sus bordes se confunden con esta cápsula. Pues aquí está lo del movimiento en X que nos dijo el doctor, el eje de pronación y supinación del antebrazo, donde se sobreponen el radio con el cúbito y forma esta X. Se va, bueno, este ligamento, bueno, esta articulación radiocubital inferior va a estar relacionada por delante con lo que es el pronador cuadrado, el tendón cubital anterior, las arterias y los nervios cubitales, y por detrás va a estar relacionado con el cubital posterior, sí, con el cubital posterior y el extensor del meñique. Y los movimientos que va a comprender esta articulación pues es que lo que es la articulación posterior y la inferior van a trabajar al mismo tiempo para realizar como rotaciones alrededor del eje que va a pasar por el centro de aquí de la cápsula radial y por el centro de la cabeza del cúbito aquí abajo. Entonces, los huesos del antebrazo pues van a hacer los movimientos de supinación y pronación, van a estar más o menos paralelos cuando se haga lo de la pronación, y luego se van a cruzar en una X. Sí, aquí podemos observar con mayor claridad lo que es el movimiento de la pronación. Aquí el radio se antepone al cúbito y es donde, volvemos a repetir, se forma la famosa X. ¿Sí? Aquí está. Bien, regresamos aquí. Esta es la articulación radiocubital inferior. ¿Sí? Aquí está. Esta es la cavidad sigmoidea del radio. Aquí está. Con la cabeza del cúbito. Esto que está sombreado, aquí es una prolongación de la sinovial. ¿Sí? Aquí está. Y aquí hay, luego lo vamos a ver, un ligamento que va de aquí, de la parte inferior, hacia la ranura que separa la cabeza del cúbito con la apófisis estiloides, que es esta. Y aquí está lo que llamamos el ligamento triangular. ¿Se acuerdan que ya hablamos algo de esto? Pero
este lo vamos a ver con detalle cuando veamos la articulación de la muñeca, que es esta, que es de radio, la extremidad inferior de radio, el ligamento triangular y los huesos de la primera hilera, que es escafoide, semilunar y piramidal. Aquí no vemos el pisiforme porque es un corte longitudinal. Aquí estaría más adelante, más o menos, aquí estaría el pisiforme. ¿Sí? Sí, doctor. Ok, ¿algo más? De esto, no. Luego el capítulo, pues, habla acerca del ligamento interóseo y el ligamento de Weisbrach. El ligamento interóseo, pues, va a estar comprendido entre el borde externo del cúbito y el borde interno del radio, y va a descender hasta la articulación radiocubital inferior, y por arriba va a terminar como a 2 dedos de lo que es la tuberosidad occipital. Esta es la membrana interósea, el ligamento interóseo, ¿sí?, que va a estar comprendido entre el radio y el cúbito. Y pues esta membrana se encuentra perforada por lo que son venas y arterias, y va a servir este ligamento de inserción para músculos del antebrazo que también van a ayudar a movimientos de flexión y extensión, pero también otros, como habíamos mencionado al inicio, que son más secundarios, ¿sí?, que no son ligamentos activos, pero también se van a insertar aquí. Luego el ligamento de Weisbrach, pues aquí también ya está señalado, y de este lado también, porque está comprendido, pues, obviamente, en esta misma porción del radio del cúbito. Pero este ligamento, también intenté buscar un poco de él, pero igual que en el libro de Quirós, menciona que no se le atribuye ningún papel relevante en lo que es la articulación radiocubital, y está considerada más que nada como un medio de unión, ¿sí? Ajá, un medio de unión, que es un fascículo accesorio del flexor del pulgar. O bueno, eso leí. Y luego tenemos lo que son las lesiones de estos ligamentos. La primera que investigué fue el codo de la niñera, que está denominado, bueno, se conoce coloquialmente como codo de la niñera, pero en realidad es una subluxación de la cabeza del radio. Aquí, según lo que investigué en esta lesión, pues se presentan en pacientes menores de 5 años, y es un poco más grave entre pacientes de 1 a 2 años. Esto tiene mayor tendencia a presentarse en el brazo izquierdo. La verdad no sabría decirle por qué, no sé si es porque de ahí siempre agarran a los niños o algo así, pero pues es resultado, o sea, esta subluxación de la cabeza del radio va a ser resultado de una fuerza de tracción sobre la mano o la muñeca del niño, como podemos ver aquí cuando las niñeras pues alzan a los niños, o cuando están haciendo un berrinche y los sigues jalando para que vayan hacia contigo. Pues aquí lo que pasa es que el ligamento anular se desprende, se quita. Si vieron que el ligamento anular pues está en lo que es el cuello del radio, se va a descolocar y se va a poner entre el húmero y el radio. Entonces, aquí lo que yo investigué que se hace cuando se tiene esta lesión es nada más la reducción de esta luxación. O sea, nada más como que se vuelve a acomodar. El que dice que el mano izquierda o el brazo izquierdo, pues es que el papá o la mamá, generalmente la mano que utiliza o el brazo para agarrar al niño es su brazo derecho, ¿sí? Y entonces, tiene sentido. por eso es que, y entonces son los niños que hacen su berrinche, se tiran al suelo a veces, que no se quieren ir, cuando hacen su berrinche, y pues la mamá, la niñera, tiende a traccionar, a estirarles, ¿sí? Y entonces provoca esta subluxación de la cabeza del radio. Aquí está, esta es la posición normal, y vean cómo aquí se luxa, y entonces la idea es regresarlo y que esté en este nivel, ¿sí? Y se le conoce comúnmente como el codo de la niñera. ¿Sí? Luego investigué acerca de la epicondilitis lateral. Esta se le conoce como el codo del tenista. Aquí los músculos extensores con los que enderezamos los dedos y con los que rotamos la parte inferior del brazo y la muñeca, pues si ven
el movimiento que hacen los tenistas cuando agarran la raqueta, que pues rotan la parte inferior de su brazo y su muñeca para poder golpear la pelota. Aquí estos músculos extensores van a estar unidos por un tendón. Cuando este tendón se inflama y se sobrecarga por movimientos repetitivos de la muñeca y el brazo, pues se va a empezar a inflamar alrededor del hueso y en la parte externa del codo. Entonces, lo que va a presentar aquí la persona que tenga el codo del tenista o epicondilitis lateral es que va a presentar mucho dolor en la parte externa del codo y debajo del antebrazo. Se va a poder también ver un enrojecimiento. Y su tratamiento, yo leí que depende de cuán inflamado esté este tendón. Y pues lo primero que se va a tratar pues es la inflamación. Pero básicamente hay que desinflamar, ¿sí? Y entonces se recomienda reposo y un antiinflamatorio, ¿sí? Los tenistas cuando realizan una actividad tienden a darle efecto con la raqueta a la pelota y entonces constantemente están girando el antebrazo y entonces eso va provocando que se inflame y vean aquí las pequeñas rupturas que se pueden ir dando a nivel de los tendones musculares y bueno, pues eso provoca dolor en esta área y pues hay quienes hablan de la espondilitis, ¿sí? Epicondilitis. Unos le llaman epicondilitis a la externa con el cóndilo, pero el término que utilizan la gran mayoría es una epicondilitis, ¿sí? Y le llaman lateral al externo y medial al interno, o epicondilitis interna y externa. La interna es con la tróclea y la externa es con el cóndilo, ¿sí? Pero el término que utilizan básicamente pues es el del epicondilitis, ¿sí? Bien. Y lo otro que habíamos visto, ¿verdad? También la fractura de luxación de Monteggia, ¿no? Que ya la habíamos visto y que nos habla de que es la fractura del tercio medial del cúbito con luxación de la cabeza del radio, ¿sí? Y la verdad es que yo investigué muy pocas lesiones y la última que encontré fue la bursitis olecraniana. Esta se le conoce como muchos nombres. Yo la encontré como codo del estudiante y también codo de Popeye, porque, bueno, para las personas que vieron esa caricatura, Popeye tenía como si tuviera unas bolitas en la parte del codo que se veían muy exageradas, entonces pues o sea, por eso se le conoce como codo de Popeye. Pero su nombre clínico pues es bursitis olecraniana. Aquí tenemos lo que se vería de manera sana, una bursa. Una bursa son como sacos que van a estar ubicados en diferentes partes del cuerpo y van a actuar como cojines entre lo que es los huesos y los tejidos blandos y van a contener líquido sinovial. Entonces, lo que es... Esa es la sinovial, ¿sí? Y la bursa, lo que le conocen como bursa, a veces son prolongaciones sinoviales o bolsa sinovial. Aquí se ve del color normal, ¿sí? Esta parte. Esto es porque aquí viene el tríceps, el músculo, ¿se acuerda? Y se inserta en la cara posterior del olecrano, que es esto. Y entonces, esta bursa lo que hace es que al músculo evita que esté rozando con el hueso, ¿sí? Esta bursa hace que se deslice. Si rozara el hueso, el tríceps, el músculo con el hueso, ¿sí? Va a llegar el momento en que se pueda romper. ¿Han visto cuando hacen un columpio que le ponen unas cadenas o una soga a una rama? ¿Sí lo ha visto? Sí. Sí. ¿Qué se rompe primero? La cuerda, ¿no? La cuerda. Entonces, si dejáramos que rozara esto, pues lo más seguro es que este músculo se atrozaría al estar rozando aquí.
Entonces, esta bursa o esta bolsa hace como un cojín para que se deslice el tendón sin rozar con esto, ¿sí? Y hay una patología muy común que vemos aquí en una enfermedad que le llamamos o se llama la gota, ¿sí? Entonces, los pacientes que tienen este tipo de problema, se les inflama y se inflama esta bursa, ¿sí? Es por el ácido úrico, un acumulamiento de ácido úrico que se llama, la patología se llama gota, y tienden a inflamarse estas bursitis, y son señores que traen su codo muy inflamado regularmente, pero es porque está inflamada la bursa por el ácido úrico elevado, ¿sí? Y se llama bursitis. Toda la inflamación de las sinoviales, todas, que esté en cualquier lugar, ¿sí? Como es una bolsa, se llama una bursitis. Bursitis. ¿Sí? Pues esta se llama bursitis olecraniana porque está comprendida cerca del olecrano. No, pues ahí en esa área. Y cada que se encuentra, bueno, hay una bursitis, se tiene que extraer el líquido, ¿no? En ocasiones, a ver, cuando tú ya tienes el diagnóstico de gota, ¿sí? Pues lo que tienes que hacer es dar el tratamiento, ¿sí? Hay un medicamento que se llama alopurinol y otro que se llama colchicina, y entonces hace que se desinflame esto, que se elimine el ácido y se desinflame, aparte algún analgésico antiinflamatorio para quitar la molestia y el dolor. Hay otro tipo de bursitis que puede ser traumática, ¿sí? Y ahí, si tú la puncionas, pues ¿qué vas a sacar? ¿Qué crees que se junte aquí si fue traumático? Pues se va a juntar el exceso de líquido y sangre, ¿no? Exactamente. Entonces, si tú sabes que es traumático, bueno, pues lo que le vas a hacer es que vas a aplicar aquí, con una jeringa vas a extraer y vas a extraer sangre y vas a reducir un poquito la inflamación. Pero el riesgo ahí también es que esto puede ser que haya por un proceso infeccioso, ¿sí? Sí, Y ahí, porque, bueno, yo eh, cuando yo creo que hace como 2 años, ¿quiénes me son? ¿Quién? yo, Alex Ah, ok. Reynoso, hace como 2 años me rompí el ligamento anterior de la rodilla. Sí, y se me inflamó mucho la rodilla y me tuvieron que sacar líquido. Bueno, me tuvieron que operar, pero antes de operarme me sacaron mucho líquido, y pues traía mucha sangre y así. Y me acuerdo que que el doctor hace una asepsia muy, pues, o sea, muy prolongada, pues, para que Sí, esté todo estéril y limpio. sí, nomás que te digo, si está muy inflamado, pues lo que se trata es de sacar un poquito de líquido porque eso te va a quitar la molestia del dolor, ¿sí? En estos casos, cuando es un proceso infeccioso, también a veces lo que hacemos es que hacemos la punción, como es infeccioso, vamos a sacar pus, ¿sí? Y entonces lo mandamos al laboratorio y solicitamos un cultivo del, del germen que pueda estar aquí y un antibiograma y ver a qué es sensible y a qué es resistente, ¿sí? Y a veces nos dicen de qué se trata, qué germen se trata y con cuál medicamento lo podemos eliminar, ¿sí? Cuando es pus, cuando es infeccioso. Entonces hay diferentes tipos de la bursitis, que es traumática, infecciosa o metabólica, pero eso pues tenemos que hacer el diagnóstico en un momento dado de lo que sea. Es sencillo porque, por ejemplo, pues el paciente no es la primera vez que le pasa esto, entonces hablamos de una bursitis metabólica. Si es traumática, pues te das cuenta que fue por un golpe. Y si el paciente llega, no se da cuenta, pero tiene fiebre, tiene otros procesos infecciosos, pues podemos sospechar que tiene esto.
Y una cuarta parte es que esta inflamación también podemos picarle aquí, sacar el líquido y a veces nos damos cuenta que es un problema más serio, ¿verdad? Citológico, y que a veces es el inicio de un proceso, pues vamos a hablar de alguna cuestión, patología maligna que empieza a afectar las articulaciones. Entonces, ese término pues es una bursitis, pero hay diferentes causas de esta lesión, ¿sí?